El alcalde de Lima ha vuelto a decir hace una semana que no hay expediente técnico de Río Verde. En una respuesta a un periodista de Canal 4. A ver, esto dice explícitamente estudio definitivo de ingeniería del proyecto Río Verde. Esto se refiere al parque y hay un segundo documento que tengo en la mano que se refiere al malecón, a todo el recorrido al lado del río. Muy bien, el expediente técnico consiste en los estudios, planos y documentos necesarios para que se pueda construir, correcto. Entonces, en el caso del parque, este expediente que la empresa Vera Moreno, con los logos de OAS, de la municipalidad, de Vía Parque Rímac, etcétera, hizo y entregó, explicita acá precisamente las características del suelo del parque, con todos los elementos de sustento para explicar pues en qué tipo de suelo se está, y esto, que es el punto de partida, lleva luego al análisis de todos los puntos que fueron materia de calicatas, de características, de estudios, cómo son los suelos, qué resistencia tienen, el cálculo de cómo se asentaron, ¿no es cierto?, para qué materiales se podrían servir, cómo deberían ser los pavimentos para que se pueda construir en ellos, y la serie después de estudios de laboratorio que se hacen para ir dando elementos de cálculo. Se hace una laguna, acá hay un cuadro, digamos, que explica las resistencias, el perfil estratigráfico, que significa cómo es el suelo desde la superficie hacia abajo para ver su resistencia, el hueco que se hizo y las características del suelo que ahí está, las curvas distintas en diferentes sectores, la zona de plaza, la zona de la pileta. Acá hay un cuadro resumen de los ensayos. Y acá hay fotos, una tras otra, de la serie de calicatas, estudios que se hicieron en el caso del parque. Bueno, lo mismo, es un estudio básico, existe para el malecón, Alameda de la Cultura, donde también a todo lo largo, bueno, siempre hay el protocolo normal de explicar dónde se está, a qué se refiere, a dónde se va a hacer el estudio, cuáles son los ejemplos de huecos, de calicatas que se hacen, explicados todos con firmas de ingenieros, las resistencias de esos suelos, ¿no es cierto?, la capacidad admisible, la resistencia unitaria en punta, cómo se comportaron los laboratorios, fotos, ¿no?, de el punto C, el punto A, el punto D, el sector D, la calicata número 11, ¿no es cierto?, las características de humedad, de química. Bien, por lo tanto, todo esto se corresponde con que son muestras tomadas a lo largo del malecón para ver cómo el proyecto, en cada caso, donde hay una cancha, donde hay una estructura de una tribuna, donde se va a hacer vereda, donde va a haber una rampa, donde va a haber un puente peatonal, tiene características que permitan hacerlo. Entonces, esto, por supuesto, es expediente técnico. Esto es expediente técnico. Esto es la punta de partida del expediente técnico. Y luego hay, en el caso del parque, por ejemplo, ¿no es cierto?, el expediente mismo de arquitectura, que se suma a otros más. Está estudiado todo, el sistema general, ¿no es cierto?, de lo existente, de lo propuesto, cómo se contrasta una cosa con otra. La población shipiba estaba en este sector, el sector que usa la municipalidad es este de acá, y por lo tanto el parque iba a empezar con todo este sector ganado como área verde. Acá está el trazo de todo, ¿no es cierto? Acá están los cortes, los elementos, el puente peatonal, las llegadas de todas partes, el museo, que es parte con sus planos propios y que tiene un expediente propio. Ese es el expediente del parque, o sea, el cerco perimétrico, la vegetación, los árboles, el edificio mismo del museo, ¿no es cierto?, diferentes componentes para las oficinas que van a estar allí. Acá hay papeles que usamos para hacer los detalles, las rampas, las escaleras, las llegadas, los pavimentos, los colores de los pavimentos, la forma en que los pavimentos se van a desarrollar como un tema atractivo, bonito, ¿no es cierto?, las plazas,
está hecho el detalle al milímetro. Solemos trabajar así en la oficina, pero como podemos ver, este es un pavimento exhaustivamente estudiado. Yo hice conquistadores en su oportunidad hace muchos años y por lo tanto esto está hecho con el mismo empeño, con el mismo afán para que se trate de una plaza grata, bonita, agradable, interesante, valiosa. Hay una laguna, hay unos puentes de madera y de fierro para estar al lado de la laguna, para acercarse a la laguna, para caminar en la laguna, para ingresar a una isla interior. Ya, estos son pérgolas. Muy bien, esto es parte del expediente técnico del parque. Y en el caso del malecón hay lo mismo, ¿no? O sea, hay de nuevo los distintos componentes, las características de todo, hemiciclos, kioscos, jardinería, pavimentos, graderías, áreas deportivas, juegos para niños, ¿no es cierto? Pérgolas, trazado, ¿no? Veíamos hace un rato cómo las pruebas de los suelos responden a todo eso que aquí está. Entonces los 3 kilómetros de paseo junto al río están diseñados y uno puede ver cómo a todo lo largo del río uno se encontraría con esto que estamos mirando, poniendo en valor el vecindario, generándole espacios valiosos, haciendo que los niños salgan a jugar. Acá está el río, acá está el paseo, acá está Barrios Altos en la parte alta, las veredas, los árboles, la iluminación, la vegetación, ¿no es cierto?, la manera de hacerla, los elementos que lo forman, las rasantes, las pendientes, ¿no es cierto?, las rampas de acceso, la forma en que está todo amoblado y trabajado con árboles y con componentes distintos, los pavimentos que vimos hace un rato, kioscos de servicio, kioscos de vigilancia, serenazgo, de manera tal que todo este paseo tenga bancas, ¿no es cierto?, jardineras, papeleras, pavimentos, todo esto. Entonces, y solo hemos mostrado juegos infantiles, de manera tal que los niños salgan a jugar junto al río y que por lo tanto se disfrute el río y no se vuelva la barrera que es. Solo he mostrado 2 componentes, parque y malecón del río. Hay más. Existe puentes peatonales que acá están, ¿no es cierto?, y que por lo tanto también se podrían explicar con el mismo detenimiento, uno por uno. De repente en un rato muestro otros ejemplos ya de eso mismo, los pavimentos de nuevo, de los juegos, de las plazas en las que se llega, los juegos infantiles, la arborización de los parques de llegada. Acá hay un puente peatonal en el cual se va desde un lado al otro del río, llegando por unas rampas y aprovechando que en ambos extremos existan parques, existan espacios amables, gratos, pavimentos bonitos, pavimentos diseñados, pavimentos resueltos para que esto se valorice verdaderamente. Y esto es en la Puerta de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, donde se generan paraderos, se generan espacios de encuentro, se generan unos espacios de puerta de todo el espacio de San Juan de Lurigancho, y así en cada caso son 4, y voy a ver si pongo imágenes de cada uno en un momento dado. Y esto era la vivienda de los Shipibos, que de nuevo también está exhaustivamente estudiada en su primera versión. El plano general, los tratamientos, las veredas, los jardines, los edificios, acá están cada vivienda, los baños, las escaleras, las puertas, los techos, ¿no es cierto?, la carpintería, puertas, ventanas, pavimentos de las placitas en las cuales hay pequeñas fuentes, lugares de encuentro, colores que están inspirados en la propia tradición shipiba, ¿no es cierto?, de nuevo pavimentos, escaleras, rasantes, taludes, refuerzo de taludes, el espacio cultural anexo, estos son servicios higiénicos, escaleras de acceso. Bueno, todo, absolutamente todo, tiene ese nivel de desarrollo. Y la historia es simple. El plan maestro fue acordado porque la municipalidad le dice a OS: quiero que hagas estas prioridades. Y por lo tanto, se explica el concepto del plan maestro como escoger aquello que permite la inversión de los 74 millones de dólares comprometidos, para ir ganando todo el río, pero para hacer que el tramo central y 2 tramos, aguas arriba y aguas abajo, sean lo que genera la primera inversión.
están los antecedentes, acá está la historia de cómo el río había sido lo que fue, el desastre en el que se ha convertido, y luego vienen los antecedentes. Yo mismo intervine desde el año 87 en el plan del Centro de Lima. Esto fue aprobado reiteradas veces en los planos municipales, figura en los planos municipales que debe recuperarse el río. Hubo estudios en la época de Andrade, hicimos esta maqueta, ¿no es cierto? Y la municipalidad ha encargado estudios sucesivos, y luego lo que se ha hecho es adecuar el proyecto de línea amarilla para sumarle Río Verde como complemento con unos objetivos que acá están. Volver a mirar el río, conectar riberas, recuperar barrios, generar espacios públicos, recuperar espacios estratégicos, aumentar espacios deportivos y así. Entonces, con este sustento, este gran proyecto se escogió a dónde invertir los 74 millones. Y acá se ve claramente cómo, antes y después, el proyecto que hemos visto hace un rato permite transformar este espacio en lo que estamos mirando ya, en este minuto, en el centro de Lima, en la parte alta, en la parte baja, en Monserrate, frente al RIMAC, a todo lo largo del corazón del centro, con Cantagallo como gran parque central. Y así, por lo tanto, y acá están planos que mostré en Altaus el otro día, donde se ve que hay hasta 60 escenarios de inversión potencial. Hay estudios para otros puentes peatonales a lo largo del río que podrían hacerse complementariamente, y entonces acá se definió los proyectos estratégicos, cuáles son, y por eso se hizo el expediente técnico de eso que hemos visto. El espacio central, el malecón, el puente en San Juan de Lurigancho, el puente peatonal en San Martín de Porres, y acá hay una descripción introductoria que explica el sustento. Aprobado todo esto, con estos puentes peatonales, con esto que ya expliqué, es que se pasó al desarrollo del expediente técnico que acabo de mostrar. A ver, señor alcalde, usted dice que no hay, que se lo muestren. Ahí está.